Hola, muy buenas a todos, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la unidad número 3 y esta es la unidad de miembro superior y miembros inferiores, superiores e inferiores. En esta oportunidad vamos a comenzar con la parte ósea, es decir, los huesos del miembro superior. Y en ese sentido comenzamos. Es importante resaltar que deben hacer una revisión de las generalidades óseas desde el punto de vista anatómico, porque ya la hemos tocado en otras oportunidades. Y aquí voy a hacer hincapié en los aspectos más resaltantes de las porciones óseas de todo el organismo. En ese sentido, comenzamos. Bueno, desde el punto de vista de su organización, podemos decir que el miembro superior está dividido en 4 segmentos, que tiene el hombro, brazo, antebrazo y mano, ¿verdad? Y eso es desde la raíz hasta la parte más distal, es decir, desde el hombro hasta la mano. Los huesos del hombro vamos a tener, que son el número de 2, la clavícula por delante, la escápula u omóplato por detrás, es decir, por la región posterior. Y en ese sentido vamos a hablar un poco de la clavícula. Bueno, tiene forma de S itálica, tiene dos curvaturas, una interna que es hacia atrás y otra externa hacia adelante, y en ese sentido va a tener dos caras, una superior, una inferior, dos bordes anterior y posterior y dos extremos interno y externo. Aquí está la clavícula, forma de S itálica con una extremidad que es interna, es decir, que va a ir con articularse con el esternón, y una extremidad que es externa, que se va a articular con la parte acromial. Ya sabemos, una cara superior, una cara inferior y un borde que va a ser posterior y otro borde anterior. Y esta es la cara superior. Continuamos. En ese sentido, vamos a hablar de la escápula o u omóplato, ¿verdad? Es un hueso par, plano, delgado, y se le va a considerar principalmente dos caras, tres bordes, tres ángulos. Vamos a ver. La cara posterior, sobresaliente. Sobresaliente porque tiene esto que es la espina del omóplato, ¿no? Y que termina aquí en el acromión. Y así configurado va a estar ubicado en el cuarto superior, la unión del cuarto superior con los tres cuartos inferiores. Esta va a ser la región supraespinosa y esta va a ser la región infraespinosa. Entonces, des en cuenta, resalta la espina del omóplato en la cara posterior, mientras que en la cara anterior está la fosa subescapular, es decir, donde se inserta el músculo subescapular prácticamente, ¿no? Entonces es muy fácil determinarlo. Desde el punto de vista de los bordes, un borde interno espinal, uno superior que tiene la escotadura coracoidea, y eso es muy importante, la escotadura coracoidea que está en este nivel, y un externo que es axilar y es muy delgado. El ángulo superior, inferior, lateral, pero el lateral es muy importante porque tiene la cavidad glenoidea y con ello el cuello del omóplato, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque se va a hacer la articulación del húmero a este nivel, ¿no? Y es extremadamente importante. Podemos observar también una apófisis, que es la apófisis coracoide, ¿no? Que sobresale en la parte un poco la parte más posterior. Continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco del hueso del húmero, unos puntos importantes. Cada vez que hablamos de los huesos largos, yo voy a hacer hincapié en que ustedes vean la extremidad superior, la extremidad inferior y el cuerpo, ¿verdad? Básicamente. Entonces, voy a decirle que es un hueso largo, par, simétrico. Se le estudia a él un cuerpo, dos extremidades, superior e inferior. Y hay otros bordes y todo que no lo vamos a detallar porque no es del mayor interés. Del cuerpo tenemos que decir que tiene una torsión, tiene una torsión sobre su propio eje, ¿verdad? Y tiene una serie de bordes que permite las inserciones de los músculos. También es importante saber que en el cuerpo están los conductos nutricios, están perforados por los conductos nutricios, y es muy, pero muy importante. Aquí están los bordes, anterior, externo, interno, y vamos a centrarnos aquí, extremidad superior. Bueno, en la extremidad superior vamos a tener la cabeza del húmero, que es muy importante, ¿verdad? Porque aquí esta es la que participa para la articulación, con la escápula. Después vamos a tener el cuello anatómico, que es la porción inmediatamente inferior, y vamos a tener dos eminencias, que es por delante el troquín
y por detrás el troquíter, ¿no? Entonces, un poquitico para atrás, me fue para allá, por delante y por detrás, ¿no? Por delante el troquín y por detrás el troquíter. Y esta es la corredera bicipital, muy importante. Por debajo de todo está el cuello quirúrgico. Seguimos. La extremidad inferior. Bueno, vamos aquí a resaltar unas superficies articulares, las fositas supraarticulares y una eminencia supraarticulares. En ese sentido, vamos a ver aquí en esta vista, ¿verdad? Vamos a extremidad, el cóndilo, la cabeza pequeña del húmero, que es esta, o cóndilo o cabeza pequeña, ¿verdad? Y la tróclea humeral. Por fuera, inmediatamente de la cabeza tenemos el epicóndilo y por fuera de la tróclea, epitróclea, ¿verdad? Entonces, continuamos. Tenemos las fositas supraarticulares. En un plano anterior van a ser la fosita condílea, es aquella que se encuentra alojada, ¿verdad? Por encima del cóndilo. La fosita coronoidea es aquella que se encuentra alojada inmediatamente por la apófisis coronoide del cúbito, por encima inmediatamente por la apófisis coronoide. Y la fosita holocraniana, que es posterior y que está encima de la tróclea. Bueno, aquí está las eminencias un poquito que había hablado. La externa es el epicóndilo, la interna la epitróclea, ya sea que esté en relación con la tróquea por fuera, ¿verdad? Interna, o con el cóndilo por fuera, que es la pequeña cabeza del húmero, ¿verdad? Huesos del antebrazo. Vamos a hablar del cúbito y del radio. El cúbito corre por dentro, siempre por dentro, en posición anatómica, y el radio corre por fuera. En ese sentido, vamos a hablar primero del cúbito, un hueso largo, par simétrico, situado en la parte interna del antebrazo. Ya sabe, siempre el cúbito corre por la parte interna, es medial. Tiene un cuerpo, las caras, los bordes, pero aquí voy a hacer hincapié en la extremidad superior, donde se va a resaltar unas estructuras como son la cavidad sigmoidea mayor, que es toda esta estructura que se va aquí, se ve, que va a estar esperando la tróclea humeral. Tenemos el olecranón, que es una estructura que está posterior a esta, y tenemos la apófisis coronoide, que está por delante de eminencias pequeñas, y la cavidad sigmoidea menor. Esta es la cavidad sigmoidea menor, ¿verdad? Y esta es la apófisis coronoide, que está tratando por debajo, digámoslo así, de alguna manera, de la cavidad sigmoidea mayor. Bueno, la extremidad inferior, vamos a encontrar la cabeza, y se encuentra que en esta imagen, este es el cúbito, y es mucho más pequeño en la extremidad inferior que el radio, ¿verdad? Vamos a tener la cabeza del cúbito y va a sobresalir una apófisis que se llama la apófisis estiloide. Seguimos, radio, ya sabe, hueso largo, par simétrico, situado por fuera. Recuerden, en posición anatómica el radio corre por fuera, es decir, es lateral. En ese sentido, con su cuerpo, sus agujeros, sus bordes, sus agujeros nutricios, su extremidad superior, donde va a estar la cabeza del radio. Y esto es muy interesante porque aquí va a estar, es una especie de cúpula, ¿verdad? Que la va a estar esperando al cóndilo humeral, ¿no? Que es lo más interesante. Además de eso, la cavidad glenoidea, que está al interior, el cuello un poco más estrecho, que está en la parte más inferior, y la tuberosidad bicipital, que se encuentra a este nivel. Entonces, la cabeza del radio esperando la pequeña cabeza del húmero, ¿verdad? Extremidad inferior, bueno, se presenta y se deben escribir como 6 caras. Una superior que confunde con el cuerpo, es decir, sigue hacia arriba. Una inferior que se articula con la apófisis estiloide del radio, de la apófisis estiloide, que es la apófisis estiloide del radio, y se va a articular con el carpo, ¿no? Una anterior plana. Hay una serie de posteriores y externas que tienen una serie de canales por donde pasan los tendones, tanto extensores, que es los posteriores, y en la externa están los canales radiales del primero y segundo radial, ¿no? Entonces son como especies de canales por donde pasan los tendones de algunos músculos de inserción. Además de esto, tenemos la cavidad sigmoidea del radio. Y esto, bueno, es bien interesante porque va a permitir la articulación con los huesos del carpo, que es realmente el que llega. Los huesos de la mano,
Vamos a hablarlo igualmente un poco rápido, ustedes lo detallarán con su bibliografía. Vamos a hablar que son los huesos del carpo, huesos metacarpo y huesos de los dedos. En ese sentido, recuerden que el carpo es la región de la muñeca, los metacarpos son estos huesos alargados que se encuentran en esta zona y los huesos de los dedos que son la falange, la primera, la segunda y la tercera falange, ¿no? Recuerda también que el dedo 1, cuando está en posición anatómica, ¿verdad? Solamente tiene dos falanges. Y en ese sentido, los huesos del carpo lo vamos a disponer son 8 y dos filas transversales. Hay una fila superior o proximal, donde de afuera hacia adentro está el escafoide semilunar, piramidal pisiforme, y la fila inferior, que son de afuera hacia adentro, también son 4, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Aquí lo tienen desarticulado para que lo vean, una fila superior, una fila inferior. En ese sentido, y estos son los metacarpos, ¿no? Que van desde el 1 al 5, y así se describen, desde el 1 al 5, que son unos huesos largos. Del 1 al 5, contando de afuera hacia adentro, que es lo que le estaba mencionando. Continuamos, se van a articular la línea inferior, se va a articular del carpo con la parte proximal de los metacarpos. Y los huesos de los dedos, que lo acabamos de mencionar, 3 columnitas óseas que son llamadas falanges, primera, segunda, tercera falange, y resaltan porque son pequeños huesos largos de la misma contextura, de la misma composición como un hueso largo. Bueno, hablemos un poco de huesos de miembro inferior. Y en ese sentido, también hay que dividirlo en segmentos. Y esos segmentos tenemos un miembro inferior o pelviano. Los 4 segmentos de arriba abajo o de proximal a distal son cadera, muslo, pierna y pie. Y eso es importante que se hable así, como cadera, muslo, pierna y pie. Y en ese sentido tenemos los huesos de la cadera o de la pelvis, que ya ha sido suficientemente estudiada en esta asignatura, que es el hueso coxal, y que los dos huesos coxales junto con el sacro me llegan a formar aquí en un plano posterior lo que es la pelvis ósea. Y eso ya lo hemos analizado, la composición del hueso coxal, el ilión, el isquión y el pubis, ¿verdad? Y sus ubicaciones. Igualmente la cara interna, que es en este caso esta toma, y la cara lateral, igualmente en esta toma, con su cavidad cotiloidea, que está formada básicamente por todos los huesos, el isquión, el pubis y el ilión, ¿no? Entonces todo participa en la cavidad cotiloidea. La fosa obturatriz, ya sabemos todos los demás huesos, el ilión, el isquión, el pubis, la cara laterales, tiene un borde posterior desde la cresta ilíaca, y va disminuyendo, es decir, con la espina ilíaca postero superior, postero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor. Este es el isquión, es la tuberosidad isquiática, la rama ascendente del isquión, y este es el pubis, ¿no? Aquí está la cavidad cotiloidea y esta es la fosa ilíaca externa. También hemos conocido bastante de esto y lo hemos conversado. De aquí solamente tengo que decir que la fosa obturatriz, con la membrana obturatriz, perdón, con el agujero obturador y la membrana obturatriz, que más o menos ya la hemos comentado en varias oportunidades. Aquí se encuentra la fosa ilíaca interna. Esta es una vista posterior, la lámina cuadrilátera, que está en relación externamente con la cavidad cotiloidea. Aquí la articulación sacroilíaca, donde el ilión se articula con el sacro, y eso pues también ya lo hemos descrito en varias oportunidades. Este borde superior está en correlación con la línea innominada, que es una línea que va por todo el estrecho superior y me limita la pelvis en pelvis mayor y pelvis menor. También la hemos conversado lo suficiente. Por último, tenemos un borde superior que está en relación con la cresta ilíaca, que también la hemos conversado, y un borde inferior que es el isquión, ¿no? Y sobresale ahí la tuberosidad isquiática, punto de referencia, para hacer la línea bisquiática que hemos hablado en perineo o perineo. Bueno, yo no voy a hacer mayor hincapié porque esto lo hemos analizado y estos huesitos lo hemos
lo hemos ya descrito en otras oportunidades. Voy a querer que ustedes pues lo repasen porque lo vamos a seguir preguntando. El hueso del fémur, pues del muslo, ¿verdad? Es un hueso largo, resistente y dirigido oblicuamente hacia arriba, de arriba hacia abajo. Se distingue en él, como siempre, una extremidad superior, un cuerpo, una extremidad inferior. En ese sentido, casi siempre el cuerpo pues consiste en lo mismo. Unos bordes que sirven para inserción de los músculos, unos agujeros que perforan ese cuerpo, que son los agujeros nutricios por donde penetran los vasos sanguíneos, la cara anterior lisa, bueno, las caras laterales y medial, la cara lateral y medial, los bordes posterior es muy importante en el fémur porque está la línea áspera, que como les digo sirve de inserción a varios músculos y es interesante, ¿no? Pero el punto de vista que resalta y les quiero hacer resaltar es la extremidad superior. La extremidad superior, bueno, va a tener la cabeza que es redondeada y aquí la ven, la cabeza que es redondeada y vas a tener el cuello anatómico y por último el macizo trocantérico. Con el macizo trocantérico lo podemos considerar como un trocánter menor y un trocánter mayor. Y así se llama, macizo trocantérico, que es una formación ósea. Aquí vamos a tener el cuello anatómico y la cabeza del fémur. Este orificio, pues el orificio para el ligamento, es la fosa para el ligamento redondo. Un ligamento que ayuda a mantener fija, colabora en la fijación de la articulación coxo-femoral. Continuamos. La extremidad inferior, que es el otro punto que quiero resaltar, va a tener la tróclea femoral y una fosa intercondilia. Aquí se puede ver la fosa intercondilia y entre los dos va a separar el cóndilo medial y el cóndilo lateral, ya sea por fuera o por dentro, ¿no? Y es llamado tróclea femoral. Bueno, los huesos de la pierna son el número de 2 y vamos a ver, y el tercero es la rótula, por supuesto, el hueso de la pierna, la tibia y el peroné. Y no nos olvidemos un poco de la rótula que se encuentra a nivel de la rodilla, ¿no? Es un hueso corto, aplastado de adelante hacia atrás, de forma triangular, dos caras que quiero resaltar, una anterior y una posterior, y ella, o patela también llamado, lo que nos ayuda es mantener la estabilidad de la articulación de la rodilla. Su papel es importante para mantener la estabilidad de la articulación de la rodilla, ¿verdad? En ese sentido, hablemos un poquito de la tibia. Bueno, es un hueso largo, voluminoso, sólido, extendido verticalmente y situado medial al peroné. Es interesante. Este corre por dentro, la tibia corre por dentro, es decir, que es medial. Es el gran hueso que se puede ver en la pierna, ¿no? Medial. En ese sentido, como siempre, un cuerpo con sus bordes, con su cara interna y externa, y nuevamente resaltando lo que es la extremidad superior, donde están las dos superficies articulares ligeramente excavadas en su centro, que son las cavidades glenoideas de la tibia, la medial y la lateral. Entonces, ¿y qué sobresale en ellos también? Que las dos cavidades descansan sobre unas masas voluminosas llamadas tuberosidades o cóndilo de la tibia. Hay un cóndilo medial, hay un cóndilo lateral, pero también llamado tuberosidades, pero también hay una tuberosidad anterior que es más bien un saliente, que está en la parte anterior. Pero la tuberosidad medial y lateral es donde descansan las cavidades glenoideas, ¿no? Continuamos. La extremidad inferior va a corresponderse a lo que es el maleolo interno o medial y va a tener una superficie articular que se va a articular con el astrágalo, uno de los huesos del tarso, que ya lo vamos a comentar. Seguimos avanzando y esta articulación llamada tibiotarsiana, ¿verdad? Es una articulación importante para mantener la estabilidad en el pie. Peroné o fíbula, un hueso largo, corre externo, es decir, corre lateral a la tibia. Va a tener igualmente unos cuerpos, las caras laterales, cara medial, cara posterior, borde, extremidad superior, ahí nos detenemos, donde va a tener la cabeza del peroné con una saliente que es la apófisis estiloide. Y en la parte medial vas a tener una cara articular que se va a articular justamente con la tuberosidad lateral, ¿verdad?
o externa de la tibia, ¿no? El peroné. Entonces, apófisis estiloide que sobresale en la cabeza del peroné. La extremidad inferior va a constituir lo que llaman el malleolo externo o lateral y va a tener pues un plano articular donde se va a articular tanto con la tibia en la parte inferior y con el astrágalo, formando ya lo que es el cóndilo lateral o el malleolo externo o lateral. Los huesos del pie, recuerden igualito, tarso, metatarso y de los dedos. En ese sentido, el tarso de la porción, digamos, más proximal. Y en ese sentido tenemos dos filas, igual, dispuestas. Una fila posterior, que es el tarso posterior, va a estar constituido por dos huesos, el astrágalo o talus y el calcáneo, que es posterior e inferior. El astrágalo es superior y el calcáneo es posterior e inferior. La fila anterior del tarso anterior son los cuboides, escafoides y los cuneiformes primero, segundo y tercero. Entonces, cuboide, escafoide, que también llamado navicular, cuneiformes primero, segundo y tercero. Bueno, aquí lo podemos ver todo en esta vista dorsal, es decir, una vista superior, una vista anterior, y lo que estamos viendo es el astrágalo, que está aquí, que es anterior. Aquí se puede ver el calcáneo, que es posterior y va a corresponder a la zona del talón para ubicarnos, ¿verdad? Después viene el escafoide, el cuboide, ¿verdad? Y están los cuneiformes. Y de esta toma se ve si es medial, intermedio o lateral. Es decir, de la parte media hacia la parte lateral, ¿no? Y ellos son tres, primero, segundo y tercero, o medial, intermedio y lateral. Esto es una vista posterior de la vista plantar, también se dice. Bueno, el calcáneo ocupando la parte posterior, el astrágalo la parte superior, el escafoide, los cuboides y los cuneiformes medial, intermedio y lateral, que es interesante siempre ver su ubicación. Los huesos del metatarso constituyen el esqueleto del antepiés, entre el tarso anterior y los dedos. Está unido por las primeras articulaciones tarso-metatarsianas y los segundos por las articulaciones metatarso-falángicas. Es decir, unes con la falange y unes con el tarso posterior, ¿no? Prácticamente. Con el tarso anterior, disculpe. Bueno, existen los 5 metatarsianos, igualmente desde la parte medial, 1, 2, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, ¿no? Y miren aquí cómo está el tarso anterior, como ya estaba descrito. El tarso posterior no está aquí en este dibujo. Y prácticamente lo que pretende, por último, son los huesos de los dedos. Igualmente, los huesos de los dedos van a tener la falange, la primera, segunda y tercera, recordando que el dedo 1 es de ahora, desde adentro hacia afuera, solamente tiene 2 falanges. Igualmente hay que resaltar que algunas de estas presentan unos huesos que se llaman sesamoideos, que lo que ayudan es estabilizar estas pequeñas articulaciones. Por eso que la rótula en algunos casos es llamada también el gran sesamoideo, como si fuera un sesamoideo que estuviera estabilizando, ¿no? Los sesamoideos son huesos muy pequeños que aparecen y son inconstantes y aparecen en algunas articulaciones, sobre todo las pequeñas articulaciones, en este caso de las articulaciones de las manos y de los pies. Bueno, una toma anterior y una toma posterior, y esto es un resumen de los puntos más resaltantes que ustedes también tienen que llevar al libro para estudiarlo, verlo con la foto y poderlo relacionar. Bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego.